tal? En nombre de la Agencia Espacial Mexicana les damos las gracias por su participación en esta videoconferencia en el ciclo de seminarios de divulgación. Tenemos una plática a cargo del maestro Isaí Fajardo. Nos va a hablar sobre el clima espacial. Isaí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, básicamente vamos a comenzar con la plática del día de hoy, pasadita a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, comenzamos. El título de la charla, como ya dijo Mario, es Clima Espacial. Y bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar revisando a grandes rasgos, de manera introductoria, lo que es la parte de qué es el clima espacial, el Sol, la heliosfera, el ambiente espacial en la Tierra, algunos otros fenómenos que intervienen en el clima espacial, impactos tecnológicos de las tormentas, referente a las tormentas solares, y por último, lo que es la vida en el espacio, o viviendo en el espacio. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de qué es el clima espacial. Bueno, tenemos una definición que tomé de un autor que dice que el clima espacial se refiere a todas aquellas condiciones en las cuales el Sol, es decir, la interacción Sol-Tierra, tiene una influencia en el desempeño de diferentes sistemas de interés humano, como pueden ser aplicaciones espaciales y terrestres, que más adelante vamos a ver. Y bueno, algunos de los agentes causantes del clima espacial tenemos principalmente la fuente primaria, que es el Sol, si bien hay algunos otros efectos, pero el Sol viene siendo nuestra fuente primaria. Tenemos también lo que es el viento solar, vamos a hablar un poquito de lo que es el viento solar, el campo magnético del Sol, la ionosfera, que es la parte de la Tierra en la cual hay algunos intereses, sobre todo para la parte de comunicaciones, y bueno, también la magnetosfera, que a final de cuentas es nuestra protección o nuestro escudo protector contra las tormentas solares y rayos cósmicos provenientes de diferentes partes de la galaxia. También vamos a hablar de lo que es, bueno, la interacción, en este caso, al se refiere al clima espacial, que es la interacción Sol-Tierra, y comenzando, como les comenté en un inicio, en el Sol. Bueno, ¿qué es el Sol? El Sol, como todos sabemos, es una estrella de las miles que forman nuestra galaxia. Esta estrella tiene aproximadamente una edad de 4.5 mil millones de años. Tiene algunas de sus temperaturas en la parte superficial, alrededor de los 5.800 Kelvin. Contiene principalmente gas ionizado, es una bola de gas gigante, y también libera grandes cantidades de energía, principalmente en forma de rayos X, rayos UV, en el espectro visible, que es el espectro que nosotros podemos ver, el infrarrojo y las ondas de radio. Entonces, como vemos, el Sol emite una gran parte del espectro, prácticamente casi todo el espectro electromagnético, y bueno, también emite material, además de radiación no ionizante, emite de radiación ionizante, como son partículas cargadas. La liberación de esas partículas, bueno, en su mayoría son protones, electrones y iones que vienen del Sol, pero también pueden interactuar con otras partículas en el ambiente terrestre, que vamos a ver más adelante. Y bueno, como dato, tenemos que la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia media, es una unidad astronómica, esto es 150 mil millones de kilómetros. Bueno, en el interior del Sol tenemos principalmente que se fusionan átomos de hidrógeno convirtiéndose en helio. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, entonces estos átomos van a estar convirtiéndose y fusionándose para convertir hidrógeno en helio. Este proceso de fusión nuclear nos va a generar una liberación de energía en forma de radiación y calor. Esta radiación, bueno, va a comenzar en esta parte de aquí del núcleo, es decir, en el núcleo vamos a estar fusionando átomos de hidrógeno, convirtiéndolos en helio. Vamos a alcanzar grandes temperaturas y vamos a empezar a emitir energía en forma de radiación. Esta energía va a ser en forma principalmente de radiación gamma. Sin embargo, poca de la radiación gamma va a llegar a la superficie del Sol, es decir, cada uno de los fotones generados en el núcleo solar van a estar chocando con las demás capas de la atmósfera solar, es decir, en esta parte, en esta zona radiactiva, toda la energía gamma que va a estar generándose va a interactuar con el gas y el plasma generado en esta zona. Entonces, los fotones que se generan de alta energía van a alcanzar la superficie solar o la parte de la fotosfera, que es donde se emite la luz, al cabo de miles de millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Es una cosa muy importante, porque la radiación gamma, que es una radiación
por ejemplo, para aplicaciones terrestres o espaciales e inclusive para la vida humana muy dañina. Entonces, esta radiación va a estar interactuando con el gas que va a estar en estas capas de la atmósfera del Sol y va a generar esa radiación de menor energía. Perdón. Esta radiación va a emitirse en forma de radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja. Entonces, en esta zona convectiva vamos a tener que toda la parte energética del Sol va a comenzar a crecer en esta sección de aquí, generando convección, en este caso de energía radiactiva, y finalmente vamos a llegar a lo que les comentaba, que es la fotosfera, donde tenemos aproximadamente una temperatura de 5700 kelvines, y finalmente lo que es la corona solar, que es lo que vemos, ese halo. Si nosotros miramos cuidadosamente el Sol, podemos ver lo que es la corona solar, y bueno, algunos otros fenómenos interesantes como lo son las eyecciones de masa coronal, que más adelante vamos a ver un poquito al detalle. Entonces, todos estos fenómenos se están produciendo en el Sol en todo momento. Sin embargo, es bien sabido que con el paso del tiempo el Sol presenta ciclos de actividad, es decir, ciclos de mayor y menor actividad. Entonces, con los estudios que se han realizado, principalmente uno de lo que nos arroja este tipo de estudios son las manchas solares. Las manchas solares nos dan información de, por ejemplo, cómo está la actividad en el Sol, es decir, qué tan activo o tan inactivo está el Sol. Entonces, estas manchas solares, como lo vemos en estas gráficas que viene estudiantes desde aproximadamente 1880 y hasta más o menos el 2010, nos muestra la actividad solar, en donde se puede apreciar que pasamos de periodos de máximos a mínimos de manera constante en un tiempo de más o menos 11 años. Y bueno, como dato, les voy a pasar aquí una pequeña animación para que vean algunas de las imágenes del Sol que se han producido en un lapso de más o menos 5 años en diferentes longitudes de onda. Estas son producidas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA desde su lanzamiento en 2011 y hasta febrero de este año. Se captaron y se generaron diferentes imágenes en diferentes longitudes de onda, y bueno, se presenta todo este lapso de tiempo, las diferentes tomas que se han observado del Sol. Por ejemplo, en varias de las imágenes podemos ver algunas de las interacciones del campo magnético solar, en el cual, bueno, vemos básicamente la manera en la cual las partículas cargadas se desplazan a través de las líneas de campo magnético. Y en esta última podemos apreciar las manchas solares en cada uno de los hemisferios del Sol en el cual fueron captadas. Ok, hablando en concreto de lo que es la heliosfera, esto es la parte de la región interplanetaria en el cual está dominado por la radiación solar. Bueno, tenemos que esta zona genera grandes campos magnéticos que provienen del Sol y que, bueno, tienen aproximadamente este tipo de forma. Es una forma compleja, aproximadamente helicoidal. Sin embargo, no está muy bien, es una aproximación de algunas simulaciones que se han realizado, y las formas que presenta este campo magnético se refieren básicamente a que el Sol, como la Tierra, tiene un eje de rotación, y entonces ese campo magnético está generándose a través de esa rotación en el Sol, produciendo estas formas de onda en la interacción del campo magnético con la parte del medio interplanetario. Ahora bien, la parte de la heliosfera se compone básicamente de todo el ambiente que rodea el Sol, pero tiene un límite. Este límite básicamente va a estar marcado por lo que es la heliopausa, que es donde la zona dominada por el Sol comienza a debilitarse y, bueno, se enfrenta en este caso con lo que es el medio intergaláctico. Tenemos también una zona muy de mucho estudio, que es el impacto terminal,
que esto es donde el viento solar se frena, es decir, pasa de una velocidad supersónica a una velocidad subsónica, entonces genera una especie de onda de choque en esta región en la cual el viento solar cambia de velocidad. Y bueno, básicamente también tenemos lo que es el arco de choque, en donde parte de lo que es la heliosfera comienza a interactuar ya con el medio intergaláctico. Ahora bien, hablando un poquito de lo que son las eyecciones de masa coronal, es básicamente material que proviene del Sol y que es expulsado o eyectado de una manera violenta. Libera grandes cantidades de energía y bueno, producen formas más o menos como la que se muestra en este diagrama, en donde podemos ver que esta eyección de masa coronal genera un campo magnético de manera espiral y bueno, diferentes partículas cargadas, como por ejemplo pueden ser electrones, viajan a través de estas líneas de campo magnético de manera espiral. Entonces, esta eyección de masa coronal, como se puede ver, comienza con unas dimensiones, es decir, con un volumen reducido y comienza a crecer en el espacio conforme se va desplazando a velocidades muy altas. Finalmente, en el caso de su interacción con la Tierra, tenemos que comienza a interactuar con el campo magnético de la Tierra y lo comienza a aplastar. Es como si fuera una interacción de imanes, pero seguramente algunos de ustedes han jugado con imanes y han visto cuando ponen polos opuestos, cómo se siente ahí la torre. Entonces, de manera semejante, las líneas de campo magnético solar van a interactuar con las líneas de campo magnético terrestre y van a producir esta forma en las líneas, siendo la parte frontal o la parte en la que vemos al Sol como una reducción y hacia el lado opuesto una ampliación de las líneas de campo. Aquí les voy a pasar básicamente un pequeño video o animación de una erupción del 12 de agosto del 2012, es decir, en la parte en la cual el Sol estaba llegando a lo que era su máximo solar o acercándose al máximo solar. Y tenemos como dato una imagen que se captó de una eyección de masa coronal a 1448 kilómetros por segundo, para que puedan visualizar de mejor manera el diagrama que pasamos anteriormente. Entonces se puede ver la forma en la cual la materia de la corona solar es expulsada hacia el medio interplanetario y bueno, estas formas que nos asemejan en la forma de la eyección están marcadas por los campos magnéticos en esa zona del Sol. Estas son diferentes imágenes captadas por diferentes observatorios, como es el Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA, otro que es estéreo y uno que es en conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Bueno, cualquiera de estas imágenes las pueden obtener alguna de estas fuentes, son de dominio público, entonces no tienen mayor inconveniente. Por otra parte, y hablando en concreto de lo que es el ambiente alrededor del planeta Tierra, bueno, tenemos lo que es la magnetosfera, que va a estar interactuando con el campo magnético proveniente del Sol y con las partículas de viento solar que están chocando todo el tiempo con esta capa de la atmósfera. Entonces, aquí básicamente tenemos que el campo magnético de la Tierra va a estar interactuando con el campo magnético producido por el viento solar y en algunas regiones vamos a tener una reconexión del campo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que implica esto es que el campo magnético producido por el viento solar va a comenzar a interactuar con el campo magnético de la Tierra y en estas regiones se va a reconectar, generando una inyección de energía en la parte de esta magnetosfera terrestre que va a estar dominantemente en estas regiones, como podemos observar, cerca de los polos. De aquí que generemos también tormentas geomagnéticas y podamos visualizarlas en la forma de auroras. Otro de los aspectos importantes o particulares que queremos resaltar también es que en estas regiones de aquí de la Tierra, que se alcanzan a ver un poquito en color verde, tenemos inyección de partículas provenientes del viento solar y que quedan atrapadas en estas regiones de la Tierra, generando unos cinturones de radiación muy intensos alrededor del planeta Tierra y que fueron descubiertos
por ahí de la década de los 60, cuando comenzaron a hacer experimentos los primeros lanzadores que querían ir al espacio. De hecho, el Explorer 1 de la NASA, que fue un satélite que al final de cuentas falló, y el primer satélite que se puso en órbita por parte del gobierno de Estados Unidos, empezó a tener problemas justamente porque pasó por estas regiones de alta radiación. Como dato, estas regiones están en investigación en la actualidad. De hecho, hace 2 años se lanzó dos ondas gemelas que están girando alrededor del planeta, que están todo el tiempo pasando por las regiones de los cinturones de Van Allen para estudiar estas regiones con mayor interés. De hecho, aquí tenemos una pequeña simulación de lo que son las partículas cargadas alrededor del planeta, casi completo de los cinturones de Van Allen, y cómo se mueven. Y en la imagen que vamos a tener aquí abajo vemos a las dos ondas que están orbitando el planeta y que están circulando alrededor de los cinturones de Van Allen para obtener mayor información de ellos. Entonces podemos ver las formas complejas del campo magnético y las trayectorias que estas partículas, principalmente electrones, siguen y se quedan atrapadas en estas regiones. Por otra parte, como muchos de ustedes saben, la atmósfera terrestre está compuesta por diferentes capas. Nosotros básicamente nos ubicamos en esta primera región, en la parte más baja. Sin embargo, como comentamos, las partículas provenientes del Sol, que informan principalmente lo que es el clima alrededor del planeta Tierra, el clima espacial, van a generar diferentes efectos en cada una de estas diferentes capas. Por ejemplo, en la parte de la termósfera y de la mesósfera vamos a tener lo que marca el inicio de la ionosfera, que es una región de gas ionizado alrededor de las capas de gas de la Tierra, que va a producir, entre otras cosas, fenómenos interesantes que nos permiten rebotar ondas de radio para transmisiones de manera inalámbrica. También tenemos algunos otros efectos debidos a, por ejemplo, micrometeoritos, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, algunos rayos cósmicos que comienzan a interactuar con la atmósfera y que pueden llegar inclusive hasta la superficie de la Tierra. Pero bueno, además del Sol, ¿qué otros efectos conocidos sabemos que tienen impacto en el clima alrededor de nuestro planeta? Bueno, el clima terrestre va a estar principalmente dominado por la acción de rayos UV, rayos X y bueno, desde luego la parte del espectro visible de la radiación electromagnética que provienen del Sol. Sin embargo, no son los únicos efectos o agentes que producen cambios en el clima espacial. Por ejemplo, también tenemos el impacto de cometas, asteroides y micrometeoritos, como se puede observar aquí. Tenemos algunas explosiones de supernova que pueden generar gran cantidad de radiación y que puede llegar a nuestro planeta si nos encontramos en la dirección de su emisión. Y tenemos también radiación cósmica que viene más allá del Sol. Todos estos objetos son de interés en la actualidad. Algunos de ellos, por ejemplo, la parte de radiación cósmica que no está muy bien, que está estudiada, pero sin embargo no sabemos de dónde vienen o qué objetos generan y aceleran a las partículas a tales cantidades de energía. Hay algunos experimentos que se han estado desarrollando en Tierra para medir las interacciones de rayos cósmicos. Uno de ellos se ubica en el observatorio Pierre Roger en Argentina. Y bueno, tenemos una superficie muy grande que está captando todo el tiempo las partículas que interactúan con la atmósfera y a su vez generan otras partículas que son detectables en detectores a partir de la Tierra. Tenemos también algunos detectores en el espacio que están observando la radiación cósmica. Y bueno, también la parte de la radiación generada a partir de explosiones de supernova nos genera este tipo de radiaciones, por ejemplo radiación gamma. De hecho, me parece que el año pasado se terminó de construir el observatorio Hawk en México, que es un observatorio de gran altura que nos va a permitir, entre otras cosas, medir o hacer observación de este tipo de fenómenos en el universo. Y bueno, algunos efectos del clima espacial en lo que concierne a las aplicaciones de interés humana se
se ven en estos campos principalmente, en la parte de los satélites, en la parte de la aviación, en la navegación, en las redes de energía eléctrica y desde luego en las comunicaciones. Bueno, con este esquema podemos generalizar un poquito lo que es la interacción del Sol con el ambiente terrestre y toda la influencia que genera sobre los diferentes aspectos tecnológicos de la vida humana. En el caso concreto de los satélites tenemos que algunos de los efectos, por ejemplo, lo marcan el cambio en las trayectorias. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que inyecta en su parte principal UV de rayos X del Sol va a generar que los gases comiencen a adquirir mayor energía en las capas altas de la atmósfera. Esto va a producir que el gas, al tener mayor densidad, se va a expandir y para órbitas bajas nos va a comenzar a generar un mayor arrastre o drag atmosférico, lo que va a terminar en que el satélite va a producir un cambio en su rotación alrededor del planeta, y si no se corrige vamos a terminar cayendo hacia el planeta Tierra y con el tiempo se va a quemar en la atmósfera del satélite. Ese es uno de los efectos, que de hecho lo estoy marcando con esta línea naranja y que se marca aquí en el texto también en color naranja. Otro de los efectos, en este caso de la parte de la radiación ionizante, se debe a los eventos individuales o los single event effects, que a su vez producen mayor daño en las partes electrónicas de los sistemas satelitales. Esto, para que ustedes, puede ser una analogía para que ustedes más o menos lo visualicen, es como si tuviéramos en la parte de la electrónica de los satélites un enmarañado de átomos, como si fuera una alberca de pelotas. Si tenemos una alberca de pelotas y yo agarro otra pelota y la lanzo, voy a tener una probabilidad de pegarle a alguna de las otras pelotas en la alberca. Entonces, cuando estas partículas cargadas comiencen a interactuar en la parte electrónica de los sistemas espaciales, va a generar, entre otras cosas, eventos como el cambio lógico en algunos componentes que son los famosos ZEUS. También nos va a generar corrientes elevadas y en su caso más destructivo nos va a quemar el componente. Entonces ustedes visualizan lo que es más o menos una oblea de silicio, en este caso un transistor tipo MOS. Vamos a tener una trayectoria de la partícula cargada y nos va a generar una ionización en esta región. Si a este dispositivo además le agregamos que está polarizado, bueno, entonces nos va a permitir cambios lógicos como son los ZEUS, algunos cambios o elevación de corriente como son los SL, y a final de cuentas, si la partícula interactúa de manera muy grave con el componente, bueno, nos va a quemar los sistemas electrónicos. Algunos otros efectos que también produce la radiación sobre los sistemas espaciales se refiere a la descarga en componentes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de los cinturones de Van Allen, estos, al estar cargados de electrones, van a comenzar a ionizar diferentes partes del satélite. Cuando eso sucede, podemos tener un momento en el cual la carga eléctrica acumulada es tal que comienza a generar descargas. Entonces tenemos descargas en la parte interna y externa del satélite, y eso nos va a permitir generar corrientes que en algunos de los casos vamos a dañar a los componentes, principalmente de electrónica. Y bueno, me faltó comentarles que también lo mismo sucede con los paneles solares. Los paneles solares, al ser elementos semiconductores, bueno, generan también este tipo de problemas al interactuar con partículas cargadas. Y uno de los efectos principales, y que de hecho se toma como cuenta en la parte del diseño, es la reducción de potencia con el paso del tiempo. Bueno, en el caso de la aviación tenemos que algunos de los efectos son similares en el caso de los sistemas satelitales. Los aviones también incorporan sistemas de aviónica que tienen sistemas electrónicos, y bueno, la interacción de partículas cargadas produce efectos semejantes. Otro de los problemas también tiene que ver con las comunicaciones en la parte de los aviones. Algunas de las rutas que circulan entre Norteamérica y Asia tienen este tipo de trayectorias polares para reducir el consumo de combustible y evitar algunas tormentas invernales. Entonces, al tener este tipo de trayectorias, en primer lugar, las comunicaciones satelitales se van a ver afectadas porque son complicadas de realizarse. Hablando de satélites geoestacionarios, en la parte de los polos, los satélites geoestacionarios no tienen margen de cobertura, entonces las comunicaciones en la parte de los aviones van a estar principalmente confiadas
en la parte de las comunicaciones a través de la ionosfera. Vamos a estar emitiendo radiación o ondas de comunicación y van a estar rebotando en la ionosfera. Entonces lo que sucede es que si esta interacción del Sol, de las partículas cargadas y la radiación comienza a generar cambios en la atmósfera terrestre, bueno, estas partículas van a generar que las frecuencias de radio se vean afectadas para las comunicaciones entre el avión y la Tierra. Bueno, como comentaba también, se pueden generar algunos eventos de single event effects o de single event offset que también generan a su vez problemas en la aviónica. Por otra parte, en la parte de navegación satelital tenemos que algunos de los efectos se van a referir a lo que es el centelleo. Bueno, el centelleo aquí quiero remarcar que se debe a la intermitencia de la señal y no a otro tipo de centelleo como puede ser producido con la interacción de partículas cargadas con gases o con átomos en la atmósfera terrestre, que es otro tipo de centelleo, el caso concreto de la luminiscencia o la fluorescencia y la fosforescencia. Este tipo de centelleo va a tener algunos de los problemas que va a generar, es que a las señales las va a afectar y las va a generar cambios, por ejemplo, en la amplitud. Si generamos un cambio de centelleo en la amplitud para, por ejemplo, los satélites de posicionamiento global, vamos a generar ruido, vamos a incrementar el ruido en la señal, entonces la relación señal a ruido se va a ver afectada y los va a traer como consecuencia que en muchos casos vamos a perder el apuntamiento de los receptores hacia la parte de las señales que vienen de los satélites de posicionamiento global. Otra parte se refiere a lo que es el centelleo en fase. En este caso vamos a tener que en la parte de la fase de la señal vamos a producir centelleo, y lo cual nos va a llevar a perder en algunas ocasiones información valiosa que viene en la señal satelital. En este caso voy a hablar concretamente de lo que es el rango y las efemérides del satélite. Las efemérides del satélite y el rango, entre otros datos, van como información en la fase de la señal que estamos recibiendo. Y bueno, como ejemplo ponemos aquí alguna señal de tipo ideal, alguna señal con ruido, y bueno, si incrementamos el ruido vamos a ver cómo la señal se va a ver afectada y esto nos va a generar problemas al momento de tratar de recibir las señales de manera correcta. Otro de los impactos que se debe a las tormentas solares se refiere principalmente a lo que son las redes eléctricas. Las redes eléctricas van a verse afectadas, en este caso concreto de los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia, al ser elementos que están conectados en una de sus terminales a tierra, algunos de ustedes quizás recuerden que los transformadores se conectan en delta o en estrella, entonces cuando tenemos conexiones en estrella, regularmente el neutro se aterriza y se conecta a la tierra. Entonces, cuando las tormentas solares generan tormentas geomagnéticas, estas a su vez producen o inducen corrientes en el interior de la Tierra, y estas corrientes pueden entrar a los transformadores a través de esa conexión a Tierra. Cuando esto se produce, vamos a tener un desgastamiento en el aislamiento y también vamos a tener una generación de calor. Para que se den una idea, estudios recientes muestran que más o menos la cantidad de corriente no es demasiada para transformadores de potencia, generándolos a través de corrientes en el interior de la Tierra. Estamos hablando de que más o menos 100 amperes son suficientes para desgastar el aislamiento de un transformador y para producir, entre otras cosas, calor. Este calor muchas veces va a ser de manera destructiva y va a generar que los transformadores produzcan o lleguen a fallas. Por ejemplo, en el caso de los ciclos de 60 Hz, vamos a estar saturando y desaturando el núcleo de los transformadores cada 120 veces o cada semiciclo del ciclo completo, y este calor producido con el tiempo va a permitir generar una falla importante. Algunos otros de los impactos se refieren a la parte de las comunicaciones. En este caso hablamos que tenemos también la capa de la atmósfera, que es la ionosfera. Esta capa va a estar principalmente producida a través de gases que están ionizados, y vamos a utilizarla, entre otras cosas, para reflejar señales de comunicaciones, como se hacía y se viene haciendo todavía por señales de radio que utilizan la ionosfera para transmitir y recibir señales. Entonces, al tener una inyección de energía proveniente del Sol a partir de rayos ultravioleta y rayos X, lo
que vamos a generar es un cambio en la densidad de esta capa de la atmósfera. Ese cambio en densidad va a producir un cambio en densidad de electrones. Este cambio en la densidad de electrones va, entre otras cosas, a producir un efecto en la frecuencia en la cual vamos a poder estar utilizando para las comunicaciones, y que más o menos depende de esta expresión de aquí, en donde la frecuencia en la cual vamos a poder transmitir va a estar en función de la densidad del número de electrones que se ubican en esta región. Entonces, si las tormentas solares generan un cambio en la distribución de la densidad de electrones en esta zona de la ionosfera, vamos a tener un cambio y eso nos va a impactar para las comunicaciones. También hay un fenómeno interesante que se refiere a algunas burbujas, sobre todo en la parte de la sección ecuatorial de la ionosfera. Esto todavía no se encuentra muy bien estudiado y de hecho hay algunas misiones. La semana pasada la NASA lanzó 4 satélites para explorar la parte de la magnetosfera y entre otras cosas está el interés para estudiar estas burbujas que se generan en la parte de la zona ecuatorial. Esto es de importancia porque para la parte de las comunicaciones satelitales todos los satélites geoestacionarios van a estar circulando alrededor de esta zona. Y bueno, otro de los aspectos de importancia referente a la parte del clima espacial se refiere a vivir en el espacio. Es sabido que desde el inicio de la carrera espacial hay un interés porque el ser humano no se quede confinado en lo que es los límites del planeta Tierra y vaya a hacer exploraciones más allá de la atmósfera terrestre. Y para esto es muy importante considerar aspectos del clima espacial como son lo referente a los ambientes de microgravedad. Algunos efectos importantes sobre la salud humana se refieren a la atrofia muscular, a la pérdida de masa y también pérdida de masa muscular y de hueso, y algunos otros problemas como por ejemplo en la parte ocular tenemos un cambio en el flujo sanguíneo que muchas veces trae problemas a la larga, que los astronautas si no tienen un cuidado correcto pueden tener pequeñas irrigaciones de sangre en los ojos, lo cual les puede traer o producir en el peor de los casos ceguera. Algunos otros efectos que también se refieren a la parte de la radiación, tanto ionizante como no ionizante o electromagnética, se refiere a la parte de rayos UV y rayos X. Estos, cuando interactúan con el tejido vivo, pueden producir separación de los electrones en las células. Entonces, al generar esto, vamos a también generar radicales libres. Y al generar radicales libres dentro del organismo, vamos a producir la destrucción de las paredes celulares. Si esto ocurre, pues la célula va a morir y como consecuencia el organismo dueño de esa célula a la larga va a presentar también efectos nocivos, como pueden ser la aparición de algunos cánceres, pérdida de cabello y algunas otras situaciones. En el caso también de la parte del vacío, en este caso, hablando en términos estrictos, no es un vacío, se refiere a un vacío en el cual hay un ambiente hay una ausencia, una reducción drástica en la presión atmosférica. Entonces, esto se va a ver reflejado en que si no estamos debidamente protegidos por algún traje o algún ambiente que nos contenga una presión semejante a la que podemos experimentar en la Tierra, podemos experimentar casos en que la presión arterial decae en más o menos aproximadamente 1 minuto y vamos a producir la liberación de vapor de agua en el tejido. Esto es como si estuviéramos hirviendo. Eso es como una semejanza para que imaginen un poquito de qué se trata. Esto a la larga, obviamente va a producir un cambio en la presión sanguínea, un desbalance en el organismo. Si tratáramos de contener la respiración, los pulmones podrían explotar y sería desastroso. De aquí que la gente que va al espacio utiliza trajes como que se muestra en la ilustración y que contienen un ambiente presurizado para que el organismo funcione de manera normal. Otro de los aspectos o impactos importantes se debe a los micrometeoritos y basura espacial. Hace algunas semanas un satélite del gobierno de Estados Unidos explotó en el espacio y generó basura espacial que ahorita ha sido detectada por algunos de los varios radares que se tienen en la Tierra y que están encargados de monitorearla constantemente. Entonces eso es uno más de los riesgos que puede intervenir tanto
para otras naves como para los mismos astronautas que se encuentran en algunos laboratorios como es la Estación Espacial Internacional. Y bueno, también tenemos el impacto de micrometeoritos, que pueden ser objetos del tamaño de un grano de arena, pero que se mueven a velocidades muy altas y que, bueno, en una interacción ya con, por ejemplo, el traje de algún astronauta a esas velocidades, sería como estar exponiéndose al disparo de una bala. Entonces, son algunos de los efectos que producen diferentes agentes, en este caso, como repito, la parte de gravedad, radiación, el vacío, y bueno, el impacto de algunos otros objetos sobre el cuerpo y sobre algunos otros objetos alrededor del planeta Tierra. Y bueno, sería para concluir solamente algunas referencias donde pueden encontrar mayor información de la que está aquí expuesta. Sería muy buena idea subir este material para que todos lo pudieran visualizar y bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias al maestro Isaí por esta interesante charla y les invitamos a que nos sigan próximamente. ¿Preguntas? ¿Qué provisiones se llevan a cabo para mitigar los efectos del clima espacial de los satélites que orbitan la Tierra? O sea, la pregunta es ¿cómo se puede mitigar? O sea, evidentemente el clima espacial es un ambiente adverso, ¿no?, a los sistemas electrónicos, mecánicos, etc. Así es. Entonces, ¿cómo se contrarrestan estos efectos o cómo se mitigan de tal manera que tenemos un aparato que esté funcionando de manera operacional, ¿no?, de opciones? Sí. De hecho, bueno, la intención es que esta charla se traslade también a la siguiente, pero bueno, como adelanto, algunas de las formas de mitigar la parte del clima espacial, en el caso concreto de los sistemas que se ubican en el espacio. En primer lugar, podemos tener redundancia. Todos los sistemas que van al espacio están diseñados para que tengan redundancia en caso de cualquier falla. Podemos tener redundancia de diferentes tipos, redundancia desde elementos, componentes, a sistemas completos. Esa es una de las opciones. La otra es que todos los elementos que van al espacio cuentan con la calificación debidamente normalizada para este tipo de aplicaciones. Y por otra parte también depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, a lo mejor para cosas de tamaños pequeños o de aplicaciones reducidas, no tanto me refiero a su alcance, sino por ejemplo las dimensiones, no utilizamos este tipo de componentes como son en el caso de por ejemplo, satélites pequeños tipo CubeSat. Pero para otros satélites y de otras aplicaciones generamos diseños que tienen un alto grado de redundancia y confiabilidad y también tienen una calificación aprobada para el ambiente espacial. Pasan por pruebas de vibración, pasan por pruebas de vacío y de ciclado térmico y algunos de los componentes, en el caso de los componentes electrónicos, tienen calificación espacial para soportar altas dosis de radiación. Tanto radiación en la parte de Total Ionization 2, que es la dosis total de radiación que puede soportar un componente o parte expuesta por largo tiempo al ambiente espacial, en el caso concreto de la radiación, y también nos pueden soportar en algunos casos single event effect o efectos aislados, que son los más destructivos, porque son partículas de alta energía que chocan con los componentes electrónicos. Entonces, este tipo de diseños están bastante bien calificados para poder ser aplicados en el espacio. Y, por ejemplo, podemos mencionar algunas misiones que llevan más de 20 años en el espacio, como el caso del Hubble, y que siguen funcionando sin fallar. Otra pregunta. Que no vi la presentación, pero a lo mejor la temperatura en el espacio. O sea, puedes comentar sobre las temperaturas a las que está sometido un vehículo espacial. Ok, la pregunta es ¿qué temperaturas hay en el espacio? Claro. Bueno, las temperaturas varían dependiendo de la aplicación y en este caso de la órbita en la cual me voy a estar ubicado. Por ejemplo,
naves que están cercanas al Sol, como las naves que están cerca de Mercurio, pues experimentan temperaturas muy altas. Pero por otro lado, naves que están lejanas o inclusive dentro de las órbitas terrestres experimentan cambios de temperatura que pueden variar desde algunos bajo cero, desde por ejemplo menos 30, menos 40 grados, y hacia arriba podemos llegar a tener temperaturas de 200 o 300 grados. Inclusive hay una región en la cual podemos tener mayores temperaturas, pero nos vamos bajando en altura, es decir, nos vamos acercando a la superficie terrestre y podemos tener temperaturas todavía mucho más altas, pero depende mucho de la altura. Entonces podemos tener rangos desde menos 30 hasta menos 60 en algunas ocasiones, y hacia arriba podemos irnos a 300 o hasta más grados. Otra pregunta. Sí. En algunas ocasiones ya ha sucedido que el factor solar ha llegado precisamente a afectar incluso distintos satélites que están dentro de la órbita terrestre. Mi pregunta sería la de si existe algún protocolo que en realidad se han estado diseñando desde algún punto para lograr mantener el sistema de comunicación de redes dentro de estos procesos de falla de algún modo colectiva, ¿no?, de satélites. Sí. De hecho, todos los satélites que se utilizan para, bueno, en el caso concreto de comunicaciones, tienen, además de los protocolos de comunicación que utilizan, que son muy robustos, incorporan procedimientos para caso de contingencias. En el caso de que generemos alguna, o se produzca alguna contingencia, en este caso debido al clima espacial, hay procedimientos que nos dicen cómo llevar a que el satélite regrese a su estado de funcionamiento. Sin embargo, cuando tenemos tormentas solares muy fuertes, realmente no hay una manera eficaz de mitigar los efectos. Lo que podemos realizar es simplemente se desactiva el satélite, se deja funcionando. Con desactivar no me refiero a que queda apagado completamente, sino reducimos sus capacidades al mínimo y lo dejamos únicamente con las capacidades que nos permitan mantener el control sobre él, es decir, mantener el control sobre su órbita y sobre la modificación de sus parámetros en altitud y longitud. Entonces, existen procedimientos para mitigarlas, pero hay ocasiones en las cuales no lo podemos hacer, y entonces la forma de hacer es únicamente lo apagamos, en este caso, de comillas, lo apagamos y dejamos a que pase la tormenta. Las tormentas solares generalmente duran desde algunas horas hasta, en el peor de los casos, algunos días, entonces perderemos comunicación en ese rango de tiempo. Muchas gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Nada. Bueno, démosle un aplauso al maestro y los esperamos en la próxima. Ya, pues ahí.